Cordial saludo a todos los que nos acompañan hoy en el Club de los Viernes. Hoy tenemos de invitada a este programa a Lina María Arango. Este es un espacio de opinión donde se contextualiza lo que sucede en Colombia y a nivel mundial. Bienvenida, Lina. Hola Alexandra, muchas gracias por la invitación a todos los que están viendo el programa El Club de los Viernes. Bueno, aquí vamos a estar hablando sobre los temas coyunturales aquí en América Latina y en Colombia. Así es. Bueno, Lina, experta en desarrollo regional y además tiene 17 años de experiencia trabajando en entidades del gobierno y cooperación internacional. Siempre ha trabajado en temas de políticas públicas, defendiendo los recursos públicos y le indigna la corrupción, un tema que últimamente se está viviendo a nivel mundial y bueno, creo que está causando mucho caos en todos los medios de comunicación como lo estamos viendo a diario. En el año 2018, ella empezó a participar en movilizaciones de la campaña de Sergio Fajardo, que lideraba temas de educación y anticorrupción. Trabajó como voluntaria en la consulta anticorrupción. Estos escenarios la han hecho participar en política y su interés es trabajar porque algún día tengamos una Colombia transparente en el uso de los recursos públicos. Hay algo que me gusta mucho, Lina, y es que siempre has trabajado por la participación política en las mujeres. Háblenos un poco de quién es Lina y qué es lo que ha hecho. Gracias Alexandra, bueno, muy buena introducción. Resumiste muy bien estos 17 años de experiencia profesional. Yo soy, bueno, profesional en gobierno y relaciones internacionales. Estudié esa carrera porque encontré en ella una manera de trabajar en el sector público y trabajar en esas causas que a mí me movían desde muy joven. ¿Y cuáles son esas causas? Son la participación política de las mujeres, la equidad de género, pero además siempre desde muy joven me indignaba la corrupción. Entonces estudié gobierno porque dije yo quiero trabajar en temas de sector público donde cuide los recursos públicos y pueda impactar a las comunidades de manera eficiente y de manera justa y equitativa. Además, bueno, soy en la parte personal, soy mamá de Juan Jacobo Arias, él tiene 21 años, ya es profesional. Empecé mi carrera de madre muy temprano, a los 22 años, y bueno, ya estoy como culminando esa fase de crianza. Ya Jacobo actúa es como mi asesor privado pues en mis temas políticos. Además de esa experiencia profesional que les conté, y además de mi experiencia pues como madre, yo decidí ser candidata a la gobernación de Risaralda, que es un departamento aquí en Colombia, y bueno, mi hijo fue mi asesor principal en esa campaña. Qué Entonces, bueno. bueno, he mezclado la parte teórica de la participación política con esa parte práctica de pasar de la crítica de que no hay casi mujeres en la política a la acción siendo candidata. Ok, bueno, ¿y qué caracteriza a Lina como mujer líder? Esa, esas causas que a mí siempre me han movido, me ha dolido mucho el tema de la injusticia. Yo tuve acceso a ser una mujer con privilegios porque he podido tener acceso a la educación privada. No he tenido dificultades económicas, he tenido una familia, pero sí he sido consciente de que eso es ese entorno que yo he tenido. Mucha gente en el país, mucha gente en América Latina no lo tiene, hay mucha pobreza, y sentía que yo tenía que trabajar también por esas personas que no han tenido las mismas oportunidades que yo he tenido. Entonces, ese liderazgo pues que yo he querido como reflejar es un liderazgo social, es un liderazgo que busca justicia, que busca equidad, pero además que da ejemplo y que busca ser coherente. Me ha indignado la corrupción, entonces toda la vida he trabajado en temas de transparencia y temas de buen uso de los recursos. Escribo una columna y constantemente escribo sobre ese tema. Entonces, ese liderazgo es sobre todo la coherencia y que seguir defendiendo esas causas que me mueven. Así es, y bueno, que estos días los jóvenes han salido a protestar precisamente por esas injusticias que tú estás diciendo. Yo también quiero decir que me siento indignada por muchas cosas que suceden en nuestro país y que sentimos que
tenemos que estar condenados a lo mismo de lo mismo y tenemos que mirar cómo hacemos un cambio en esta generación, porque no puede ser que trabajamos y trabajamos y digamos que cada vez aumentan más la edad de pensión, cada vez hay menos beneficios para poder acceder a una carrera universitaria, tienes que endeudarte casi toda una vida con el ICETEX para poder, digamos que salir adelante, entonces es muy complicado y es súper importante lo que estás diciendo en este momento. Así es, Alexandra, y no solo en Colombia, yo creo que es en América Latina hay una inconformidad por esas desigualdades, por la pobreza que tenemos en la región. El COVID, esta pandemia, ha dejado en evidencia aún más esas diferencias, esas brechas que hay entre lo rural, rural y lo urbano en toda la región, esas brechas de género también, donde vemos que las mujeres ya están teniendo que trabajar más, se les duplicó el trabajo del cuidado, el desempleo aumentó muchísimo más en las mujeres que en los hombres, pero igual el desempleo en toda la región aumentó. Entonces, todas esas desigualdades que durante la pandemia pues fueron muy evidentes, ahora vuelven a aflorar en las marchas que se den no solo en Colombia, sino que seguramente se van a reactivar también en América Latina. Esas marchas lo que están reflejando es esa inconformidad de la población, de los jóvenes sobre todo, por esa desigualdad, esa inequidad que hay en América Latina. No olvidemos que América Latina es la región más desigual en el mundo. Aquí tú puedes encontrar personas que el 1% en Colombia, por ejemplo, es el dueño de casi el 90% de la riqueza del país. Entonces, eso es una desigualdad que se repite también en América Latina. Así es. Bueno, ¿y cuál ha sido el rol de la mujer en política en Colombia y en Latinoamérica? Bueno, yo quiero contarles que mi primera experiencia profesional fue hace 12 años, perdón, hace 17 años en la cooperación internacional, en la cooperación alemana. Ese fue el primer tema que tuve que trabajar. Era un tema que apenas estaba aflorando en América Latina, trabajar por la participación política de las mujeres. Y allí yo me enamoré del tema. Y en estos 17 años, por ejemplo, a pesar de que la cooperación ha invertido recursos en la participación política, esta no se ha visto reflejada en los indicadores de cómo está la representación a nivel de espacios políticos. Entonces, ese rol de la mujer en América Latina y en Colombia en los espacios políticos es muy importante porque se cambian las agendas y esos temas que tal vez han sido tratados de segunda, como son los temas sociales, como son los temas de educación, de salud, los temas de cuidado de la niñez, del adulto mayor, adquieren mayor relevancia, mayor importancia en la medida que haya más mujeres en esos espacios. Sin embargo, en todos estos años que se ha trabajado el tema, la participación aún no aumenta. En Colombia, en el Congreso no pasamos del 20%. De 1.100 alcaldías que tenemos, tan solo el 12% son mujeres. Entonces, han pasado varios periodos de gobierno y ese aumento está muy lento. Está muy lento, entonces allí tenemos que trabajar para motivar a las mujeres que se lancen a la política, pero que también puedan superar esas barreras que no tienen los hombres. ¿Y qué es lo que está haciendo que esa participación política no aumente en la rapidez que quisiéramos que aumentara? Ok, bueno, durante la pandemia se ha posicionado el rol de la mujer líder en el mundo como Angela Merkel, como la presidenta de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. ¿Por qué crees que se ha destacado el liderazgo de estas mujeres cuyos resultados salen a la vista con menores números de contagios, etcétera? Bueno, yo acabo de mencionar que el liderazgo femenino es importante porque posiciona unos temas que tradicionalmente no han estado en la agenda pública y ese enfoque social que han tenido muchas de las mujeres que has mencionado fue muy importante en el manejo de esta pandemia, pero además la organización y el respeto que se le ha dado a los temas técnicos y los temas científicos. Entonces ellas mezclaron la parte social, de cuidar a su población, de testear muy seguido su población, de hacer las pruebas, de aislar rápidamente, identificar esos que estaban contagiados y aislarlos rápidamente, pero además de escuchar
la opinión técnica y científica. Entonces, yo creo que esos fueron unos factores que, eh, que incidieron en los buenos resultados de estos países que han sido gobernados por las mujeres. Ese enfoque social fue primordial. Ok, bueno, Lina, cuéntanos un poco de alguna experiencia que haya marcado su carrera profesional. Sí, yo trabajé en la Agencia para la Reincorporación. Este es, allí se atienden o se brindan los servicios de reincorporación de las personas que estuvieron en los grupos paramilitares o en los grupos de guerrilla. Trabajé allí 4 años y esa experiencia me permitió ampliar mi enfoque de cómo yo analizaba el conflicto armado en Colombia. Yo tenía había trabajado con Naciones Unidas y tenía una visión muy desde los desplazados, desde las víctimas, pero en este trabajo pude conocer la otra versión, la de los exguerrilleros, la de los ex paramilitares, y comprendí que en un conflicto siempre hay que tener en cuenta las versiones del conflicto, y para poder construir soluciones a largo plazo y soluciones donde las dos partes sean del conflicto, pero también entiendas cuáles fueron sus motivaciones. Ese trabajo me marcó a mí políticamente porque yo ya no tomo una posición en blanco y negro, sino que siempre escucho las versiones de un conflicto para buscar una solución conjunta. Ese trabajo me permitió eso, pero además ese trabajo me permitió conocer una institución que yo no conocía, pero que criticaba, que es la Policía Nacional, la Policía de Colombia. En ese trabajo yo debía articularme con la policía. En esa época estaba la policía comunitaria y ellos me apoyaban en las labores comunitarias de esa población que había sido victimaria inclusive también de la policía, o que la policía pues habían sido enemigos en el conflicto. Esta institución me, me cambió a mí también la manera de analizar los problemas que inclusive actualmente estamos teniendo acá en Colombia con las marchas en contra de la policía. Yo ya conocí la policía por dentro, trabajé con ella y ya no soy tan dura en criticarla como lo hacía antes. Así es muy complejo y muy coyuntural todo lo que se está viviendo en este momento, porque quieren hacer reformas, pero no ven realmente que, digamos que todas estas protestas están saliendo de control, ¿no? Entonces, también hay que mirar cómo el Estado va a controlar todo esto, porque sentimos que se está saliendo de control el país, entonces es muy complicado. Así es, así es, y bueno, no, tengo una visión muy de construir puentes, y actualmente pues la preocupación es el nivel de polarización que tenemos en este país, pero pues hay que identificar esos liderazgos que en lugar de ahondar abismos, construyan esos puentes entre las partes. Así es. Bueno, debido a su formación profesional, ¿por qué crees que está tan tenso el ambiente político entre derecha e izquierda en América Latina? Bueno, yo sí, desde algunos años he visto el rol de los medios de comunicación, el estado de opinión, y yo creo que hay manipulación mediática muy fuerte que se da a través de las redes sociales y a través del WhatsApp. Sí, entonces esto lo he venido percibiendo desde que en Colombia tuvimos la campaña del plebiscito por la paz, donde innumerables noticias falsas inundaron las redes, inundaron los grupos, sectores de adulto mayor, sectores donde les daban información no verídica, y eso ha contribuido a generar polarización tanto de izquierda como de derecha. Estas noticias o esta desinformación está como enfocada a generar miedo frente pues, a los gobiernos de izquierda. Tenemos el ejemplo de Venezuela, y entonces pues constantemente ese ejemplo de Venezuela es replicado en estas campañas de desinformación para manipular a la gente. Entonces creo que el rol de los medios de comunicación, el rol de las redes sociales en esa polarización ha sido muy fuerte, tienen una responsabilidad muy grande
en lograr, ya polarizaron, entonces venga, ¿cómo hacemos para trabajar en esa construcción de país, en esa construcción de donde no miremos las cosas en blanco y en negro? Entonces, sí, esa polarización está, para mí, causada por los medios de comunicación y por las redes sociales. Sí, Yo quisiera también mencionar ahí que ese temor que se le tiene a los gobiernos de izquierda radical es el mismo temor que se le debe tener a los gobiernos de derecha radical, porque al final quien se ve afectado es la democracia, es el sistema de pesos y contrapesos, son las libertades individuales, sea de izquierda o de derecha, pero además en gobiernos tan radicales aumenta la corrupción. Entonces, aquí hay que tenerle miedo no solo a la izquierda radical, sino también a la derecha radical. así es. Y yo sí quiero decir algo y es que ahora en pandemia aprovecharon, y no solo en Colombia, sino en muchos países, aprovecharon para sacar decretos y leyes que cada vez nos recortaban más nuestras libertades. Eso me pareció Así es. grave. Entonces, estamos en una democracia, pero por cuenta de la pandemia nos tenían encerrados y sacaban decretos y decretos y les convenía, creo que al final, tenerlos encerrados para seguir haciendo lo mismo. Eso está pasando, bueno, y en Colombia eso pasó y sigue pasando, y en Colombia además hay algo muy preocupante y es que pues un sector muy fanático se está tomando las instituciones del Estado y ese sistema de pesos y contrapesos se está quedando en manos de solo un sector. Y aquí hay que entender que un gobierno cuando gana, que un candidato cuando gana ya no gobierna para su partido, gobierna para todo el país, administra políticas de Estado que deben ser incluyentes y lastimosamente el sistema que tenemos ahorita, el sistema de gobierno que tenemos ahorita, se está apropiando de las instituciones y eso es un riesgo para nuestra democracia. Así es, bueno, Lina. Y bueno, ¿en qué lugar de este posicionamiento político se ubica? Bueno, ya he mencionado que soy de construir puentes, de escuchar las versiones de derecha y de izquierda, por lo tanto, yo me ubico en el centro, yo Ok, me ubico en el centro político. ok, bueno. ¿Y por qué cree que hay tanto temor de nuestro gobierno en Colombia que sea de izquierda? ¿Será que sí es, o sea, sí es traumático como lo pintan o nos quieren hacer creer? Bueno, ya te mencioné que existe una cadena de desinformación muy grave en el país. Muchas personas tienen miedo de convertirnos como Venezuela. Realmente en Colombia tenemos problemas muy graves que se acercan a situaciones que también se están viviendo en Venezuela. Entonces, esto no es un tema de izquierda o derecha, esto es un tema de resolver unas deudas sociales históricas que un sector político no quiere ceder. ¿Sí? Entonces, al no querer ceder, porque al resolver esas deudas sociales, pues hay élites en el país que van a tener que ceder, que van a tener que ceder sus privilegios. Por ejemplo, la exención de impuestos para las empresas más poderosas y que uno no se explica por qué no pagan los impuestos que deberían pagar. Por ejemplo, que los dueños de la tierra paguen impuestos. Uno no se explica cómo es que ellos no pagan los impuestos que deberían pagar. Esas personas no quieren ceder y esas personas son las que tú ves constantemente generando ese temor de que si llega a la izquierda nos van a expropiar, si llega a la izquierda vamos a ser pobres. Y lo que hay detrás es que no se quiere reconocer que aquí hay unas desigualdades y que hay unas inequidades que hay que trabajarlas y que eso implica que ciertos sectores tengan que ceder y tengan que pagar los impuestos que tienen que pagar. Claro, y es que es lo que te decía, o sea, ahorita la riqueza está centralizada y es que no hay opciones y los que realmente tienen no están aportándole en impuestos al país y cada vez la clase media y la clase trabajadora es la que tiene que aportar esos impuestos y las grandes empresas no lo están haciendo. Entonces, realmente, Y pues el sector bancario también, si tú miras lo que nosotros pagamos en temas de intermediación, el sector bancario es de los más altos del mundo. Entonces uno dice, uno, a mí pues que me dicen, usted de centro izquierda, pues cuando me quieren atacar, me dicen mamerta también cuando hablo de estos temas.
y es, mire, uno no está buscando expropiar, uno sí quiere que le vaya bien al empresariado, pero hay que ser justos. Nosotros, ¿por qué en Colombia estamos pagando las tasas de intermediación más altas del mundo para el sector bancario? ¿Por qué? Porque no podemos tener regímenes justos como hay en todos los países. ¿Los extremismos son tan peligrosos como parecen? Claro que sí. Los extremismos, sean de derecha o de izquierdas, afectan la democracia porque se toman las instituciones, se limitan las libertades individuales, se excluyen a las poblaciones y bueno, es un ambiente muy propicio para la corrupción. Ok, sí, totalmente cierto. Bueno, ¿y qué opinión le generan las manifestaciones de polarización que se viven en Colombia y más en esas protestas de horror pues, que vivimos hace unos días, hace unas semanas, y que la verdad yo no lo llamaría protesta, sino vandalismo? Bueno, pues es muy triste que por actos vandálicos que no deberían pasar, que deben ser, o sea, que deben ser judicializados estas personas que hacen estos actos vandálicos, se afecten las manifestaciones. El derecho a la protesta es un derecho que todos como sociedad tenemos y que inclusive la derecha también puede hacer parte de uso de ese derecho a la protesta. ¿Qué pasa aquí? Que el vandalismo está haciendo que las voces de inconformidad frente a los problemas que la ciudadanía está pidiendo resolver se apaguen porque el, eh, o sea, el interés, como la concentración se está dando en lo que pasa con el vandalismo y se pierde el mensaje de fondo, que son las deudas sociales que se tienen con gran parte de la población en el país. Yo apoyo las manifestaciones, yo apoyo que la ciudadanía se exprese y exprese su inconformidad, pero de ninguna manera apoyo el vandalismo. Así es. Bueno, y hay algo que llama la atención y es que están diciendo también que hay grupos ilegales que digamos que se están filtrando en las protestas para generar todo este caos y esta zozobra. O sea, todavía no se ha podido comprobar si es así o no, pero es muy delicada toda la situación que está pasando en el país porque es el tema también de inseguridad que nuevamente se está viviendo. O sea, lo que antes se vivía, digamos que solo en las zonas rurales, ya se está viviendo en Bogotá, algo que nunca habíamos vivido, como que quemaran estaciones de policía, muchas personas, digamos que enfrentadas con armas, con la policía. O sea, fueron, digamos que, momentos de horror, todo lo que se vio en redes sociales. Pero yo también quiero mencionar una cosa, y es que las redes sociales hoy muchas veces están desprestigiando las instituciones para deslegitimizar también. Entonces es muy complicado, o sea, la gente no se puede solamente guiar por lo que ven en los medios de comunicación, sino también ir más allá. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahorita estamos hablando del radicalismo de izquierda y de derecha y eso está pasando, eso es lo que se ve en estas manifestaciones. Entonces, la pregunta es, ¿quién gana con el vandalismo? ¿Quién gana con que la policía reaccione de manera abusiva? ¿Quiénes ganan? Ganan los grupos extremistas, porque les das argumentos para seguir polarizando el país y para seguir enviando esos mensajes por WhatsApp, esos mensajes por redes sociales. Con la violencia ganan los violentos. Entonces, sí, es cierto que, bueno, que las instituciones han dicho, por lo menos pues, de policía, que han dicho que tienen indicios de que de que estuvieron infiltradas las marchas, pero también del otro lado dicen, o fueron los mismos grupos de derecha que también quieren generar caos para vender miedo, para vender seguridad. ¿Sí? Para generar miedo y vender seguridad. Entonces, claro, cada extremo tiene su justificación y por ahí no es el camino. Por ahí no es el camino, ni violencia ni de un lado ni del otro, pero tampoco el camino es atacar la institución de la manera como la están atacando los grupos de izquierda o los grupos cívicos, ¿no? Pues entonces están generalizando, yo no soy amiga de las generalizaciones, el policía que actúe de manera ilegal, de manera abusiva debe ser judicializado,
pero yo creo que aquí no se puede generalizar toda una institución. Ya lo mencionábamos ahorita antes de la entrevista, Alexandra, y es, la institución tiene 190.000 personas con sus familias, con sus amigos, y que cada vez que desde un congresista ataca la institución, está atacando a toda una familia, a toda un grupo de personas que se sienten indignados por la manera como no se les reconoce también su trabajo y su servicio. Así es. Bueno, Lina, y ya se nos acabó el tiempo, entonces, ¿algún mensaje que le gustaría darle a los colombianos en medio de tanta tensión y polarización que se vive hoy por hoy? Siempre, siempre escuchar todas las versiones de un conflicto y aplicar el valor de la empatía, ponerse en el lugar del otro. Siempre o sea, aquí tenemos que construir, no contribuyamos a polarizar, a replicar mensajes que generan odio. Siempre miremos, tratemos de mirar las versiones y las razones de las partes de un conflicto y busquemos esos puntos de unión, esas causas que nos pueden unir. Si seguimos replicando noticias sin saber si son verídicas o no, si generan odio y miedo y las replicamos, estamos contribuyendo a generar más miedo, más odio y más polarización en el país. Entonces la invitación es a siempre escuchar las versiones de cada parte de un conflicto. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Lina, por concedernos esta entrevista y bueno, hasta una próxima oportunidad nos veremos. Gracias, Alexandra. Un saludo para todos a los que hayan pues, visto este programa.